afecta bastante cuando tengo que presentar este tipo de reportajes que involucran el abuso a un menor, a un pequeño. Esta vez un hombre de la iglesia, que no es una noticia nueva porque ya estamos acostumbrados a escuchar este tipo de casos, que curas, sacerdotes y hombres de la iglesia pues abusan sexualmente de menores. Quiero pedir al Procurador General de la República, mi querido amigo Jan Alain Rodríguez, que dentro de esta investigación pues consulte con la maestra de la niña, porque supuestamente, según testimonio, la maestra, cuando la niña se portaba mal, pues la sacaba a un área. Entonces, es bueno saber qué área era a la que la llevaba y cómo se producía eso y qué tantas veces se podía portar mal esa menor para tener que ser castigada continuamente. Entonces, luego de hecha esta aclaración y esperando que el Ministerio Público tome en cuenta eso, vamos nosotros entonces a ver el reportaje. El 9 del mes en curso estalló la noticia de que un cura había abusado de una niña de tan solo 3 años y 11 meses en San Cristóbal, aunque muchos detalles oscuros no habían salido a la luz. Los familiares de la menor no se sienten preparados para hablar de la situación por la cual atraviesan, pero su abogado Rudy Polanco sí. Explica que la historia inició en septiembre de este año. La niña empezó a presentar un comportamiento inusual e inadecuado. Según la querella a la cual tuvimos acceso cuando la madre alistaba a la pequeña para llevarla a la escuela, la menor se mostraba renuente a asistir, lloraba y se negaba. La madre debía cargarla casi por la fuerza para llevarla al plantel escolar. Lo primero es que la madre empezó a tener algunas sospechas porque la niña tenía un comportamiento inadecuado o raro que no era el acostumbrado en la casa. Empezando, por ejemplo, porque ella quería besarla con la lengua. En vez de darle besitos con la boca, le quería besar con la lengua. Después, en otra oportunidad, mientras ella la estaba bañando para llevarla al colegio y le estaba higienizando su parte íntima, la niña le dijo que le hiciera duro. Este comportamiento le resultó muy extraño a la madre, aunque pensó que todo se trataba de la imaginación de la pequeña. Continuaron sucediendo cosas que indicaban que algo andaba mal. Ella dijo que ella tenía un amigo que se llama Jesús y que él la llevaba a pasear, la llevaba a un cuarto oscuro y que le ponía la mano en las nalgas, en la pompi, dijo ella, y en su vulva, que le decía que se bajara el pantalón y que ella no aceptaba. La madre de la niña pensaba que tal vez un amigo de la pequeña o alguien más era quien se llamaba Jesús. Lo que nunca pensó es que la intimidad de la infante había sido vulnerada por un adulto. Pero un día se encontraban paseando aquí en el pueblo y pasaban precisamente frente a la casa curial, que queda en la calle General Cabral, que es donde vive el cura, donde vive el sacerdote. Y cuando iban pasando por ahí, la niña le dijo: mami, ese es mi amigo Jesús. La querella también establece que, según relatos de la niña, su amigo Jesús se vestía de negro, características que coinciden con el cura. ¿Y quién era Jesús? Es Eliezer Vivas Ortiz, alias Jesús o Papá Noel, un cura de origen colombiano de 36 años de edad, perteneciente a la Orden Agustinos Recoletos, quienes usan sotana de color negro, y se desempeñaba como director general del Centro Educativo Parroquial Santa Rita, escuela donde estudiaba la menor, de quien se tiene muy poca información personal de su pasado. Los pedófilos no se curan en su vida. Si ha intervenido porque se le ha denunciado una pedofilia, por lo general llegan a haber violado algunos 170 a 200 niños y niñas. Hay que averiguar si en su ciudad natal o donde él ha prestado servicio como sacerdote han habido casos similares, porque por lo general no son casos aislados, sino que esta inconducta es recurrente y puede que haya antecedentes en este sentido. Nosotros nos proponemos en la próxima semana hacer una solicitud formal a la Fiscalía,
en virtud de lo que establece el artículo 286 del Código Procesal Penal, para que se haga una investigación en Colombia. ¿En qué sentido? Que se le solicite a los directores de la provincia de los Agustinos Recoletos, que así ellos se llaman, pero no en la República Dominicana, sino en Colombia, que ellos digan por una certificación jurada que confirmen que están diciendo la verdad, si ese cura ha tenido antecedentes o si ha tenido anteriormente situaciones semejantes con asuntos de violación o de violencia o de abuso sexual contra menores de edad. En ese preciso instante la situación tomó otro rumbo. Un hombre de fe y que supuestamente estaba en los caminos del Señor habría abusado de una niña, o eso deben investigar las autoridades. Si ellos hacen eso, que están dentro de la iglesia y son curas, ¿qué no será de lo que están fuera? La psicóloga confirmó la historia de la pequeña y les hizo una exhortación a sus familiares. Les recomendó que debía llevar la niña debían ir a hablar a la iglesia católica o a la justicia, porque la niña había sido invadida por personas adultas, porque lo que ella decía, lo que ella contaba, no se lo podía inventar. Ella le dijo a esa psicóloga todo lo que yo te relaté y además de eso le dijo que el sacerdote, su amigo Jesús, que se vestía de negro, le había enseñado el pene y que olía mal. Los padres retiraron a la niña del colegio y a sus demás hijos, y el cura fue capaz de en reiteradas ocasiones llamarles para preguntarle por qué habían sacado a los niños del colegio. ¡Qué verdugo! La familia, por miedo a formar parte de los reflectores de la prensa y exponer a la niña al público y muchas otras cosas más, decidieron acercarse al obispo Víctor Masalles. Le llevaron una carta con el resultado de la investigación del primer psicólogo, de la doctora Gotró, y el mismo Víctor Masalles, cuando vio la carta, habló con ellos y vio el reporte del psicólogo, dijo que eso no podía quedarse así, que eso era algo muy terrible, muy feo y que había que darle curso a eso. Entonces, él mismo le aconsejó que vinieran a la fiscalía. La familia fue a la fiscalía y pusieron una denuncia contra Eliezer Vivas Ortiz, acusándolo de abuso infantil, sexual y pederastia. Y bien, entonces se interviene un segundo psicólogo, que es una psicóloga forense, y le hizo una entrevista a la niña y efectivamente se comprobó exactamente lo mismo. Habiendo comprobado eso, entonces la fiscalía abrió un caso, ya abrió una investigación formal, solicitó arresto y allanamiento en contra del sacerdote. En un comunicado, el obispo de Baní, Víctor Masalles, dijo que se le brinda a la familia afectada todo el apoyo, acompañamiento y solidaridad que requiere este lamentable caso. Manifestamos nuestra más firme y contundente condena a esta acción lasciva e inmoral y a toda forma de abuso, especialmente cuando esta es cometida por un sacerdote, de quien menos se podría esperar, dijo Masalles en el comunicado enviado a los medios. Según el expediente al cual pudimos tener acceso durante el allanamiento en la escuela, en la oficina del cura, en un sobre amarillo de Manila, encontraron un documento llamado Las normas y protocolos de menores violados. ¡Qué raro! El cura aseguró que este protocolo lo había recibido de Roma porque se les ha pedido cuidar a los niños abusados y que por eso tenía eso en su escritorio. De igual manera establece el expediente que la niña dijo en uno de sus encuentros con la especialista de la conducta que el cura se había orinado en sus partes y en sus pompis. Lo que la psicóloga entiende fue una eyaculación. Por tal razón le realizaron un sinnúmero de análisis para descartar una enfermedad de transmisión sexual. A todo esto el sacerdote solo aseguró que él no tiene acceso a los niños, que nunca ha estado con estos a solas y negó toda la versión que da la niña. Algo que me ha extrañado es que el abogado de la parte de la defensa todo el tiempo ha sostenido que eso es mentira, que él no podía tener contacto con los niños, que no había forma, que es mentira que ella la sacaban, como ella dijo, porque ella decía que cuando ella se portaba mal en la escuela, la sacaban tiempo libre fuera del curso. Y probablemente esas eran las oportunidades que él aprovechaba. Pero además de eso, los demás niños confirman, otros niños, que el cura se los llevaba para cantarle. Algunos incluso dicen que los llevaba a un castillo. Una pieza clave para confirmar toda esta historia es la maestra de la niña, quien podría confirmar si ciertamente la menor era sacada del aula como castigo.
Me enteré cuando vine aquí que la profesora de la niña, que es quien ella dice que la sacaba tiempo libre fuera del aula, la han despedido del colegio. Razón, yo no sé. Y ahí tienen ustedes la prensa y quizás el Ministerio Público la oportunidad de indagar el motivo por el cual a esa profesora la separaron de su puesto de trabajo. Durante más de una hora en una entrevista que le hicieron a la menor en una cámara Hensel, la niña volvió a contar la misma situación que había contado anteriormente. Ya en esa condición, el juzgado de la instrucción, con las evidencias que hasta el momento tenía el Ministerio Público, que eran la denuncia de los padres, la entrevista de los 2 psicólogos más el informe de la cámara Hexel y los allanamientos que hicieron en el COSA, dictó prisión preventiva por 3 meses. Nos trasladamos hasta la escuela Parroquia Santa Rita, donde nadie nos quiso recibir y mucho menos darnos alguna información de lo que había sucedido. Pero, ¿cómo se van a atrever a hablar? ¡Qué descarados! A raíz de ocurrir todo esto, ellos hicieron una reunión con todo el personal del colegio. Y esto yo lo estoy diciendo y o sea, yo no tengo un documento en las manos, pero tengo la prueba de que es así. En el colegio colocaron a cada empleado o cada personal de ese colegio a que firmara un documento comprometiéndose a no hablar media palabra si su abogada, que es la doctora Octaxis Vargas, no se encontraba presente. Ahí nadie puede hablar. El que habla lo botan. Una actitud un tanto sospechosa para alguien que dice ser inocente, y es que si no hay nada que temer, mucho menos debe haber algo que ocultar. Asimismo, fuimos hasta la Iglesia Católica Agustinos Recoletos, pero estaba cerrada. Y para proteger al sacerdote al extremo de que la Orden de los Agustinos Recoletos emitieron una comunicación diciendo que por favor lo pusieran en libertad, que ellos tenían una casa donde él se podía quedar y que le iban a dar dinero para que se pudiera mantener. La Iglesia, Cristo, condena lo que es la pedofilia, lo que son los abusos. Eso está en contra de lo que es Dios. Yo creo que si los sacerdotes, sean católicos, sean evangélicos, sean testigos de Jehová, cometen ese tipo de cosas, yo creo que deben ser castigados por la ley. Pero la Orden Los Agustinos tiene un largo pasado alrededor del mundo, donde se han visto involucrados algunos de sus miembros en casos de pederastia. Quisimos saber qué pensaban los moradores de San Cristóbal de este hecho, pero hay mucho temor en las calles y casi nadie quiere hablar. Próximamente van a surgir cosas terribles. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay más denuncias. Por lo menos sabemos que hay una formal que se ha depositado en la fiscalía en contra de él por un hecho exactamente igual, otro niño. Los padres, cuando lo investigaron, determinaron eso mismo y resolvieron ir a denunciar. También tenemos conocimiento de que hay más niños, pero que los padres han evitado o no han querido hacer una denuncia formal, no sé la razón. En caso de que el cura sea encontrado culpable, pasaría unas largas vacaciones encerrado en una celda, en la cual no podrá tener acceso a los niños. Mira, el código penal y el código del menor en la República Dominicana establecen una pena que pudiera ser hasta de 10 años de prisión. En principio, la pena por abuso sexual en contra de un menor es de hasta 5 años, de 3 a 5 años. Y dice que si la persona tiene un poder encima de la niña, entonces podría ser la pena máxima de 5 años. Si él ha actuado bajo su gestión, bajo amenaza o violencia, y entonces eso se va a demostrar en el camino, la pena pudiera ser hasta de 10 años. Esas personas estaban dentro de la iglesia, tenían conocimiento y actuaron de esa manera. Estos casos, entre los tantos efectos negativos que tienen, como destruir familias, acabar con la niñez de un infante, también trae como consecuencia que los ciudadanos tiendan a perder la fe en la iglesia. Uno manda a su esposa, a sus hijos a la iglesia y no están cuidados. Uno cree que están cuidados y no están cuidados, ¿entiendes? Entonces, prácticamente eso, la fe está desapareciendo. Y si nos trasladamos al pasado, la lista de estos casos de abuso sexual en la Iglesia Católica Dominicana es larga, pero estos solo son algunos de los que han salido a la luz pública. Eso no es el caso de ahora, eso es muy viejo, eso de hace mucho, que los padres de iglesia violan niñas y niños. La iglesia católica no debería existir,
Esos son unos falsos profetas diciendo que Dios es esto y no. Mira lo que ellos violan la ley de Dios. El 9 de febrero, un tribunal de primera instancia condenó a 30 años de prisión al sacerdote Elvin Taveras Durán, tras hallarlo culpable de asesinar a martillazos y puñaladas a un ex monaguillo de 16 años, Fernelis Carrión, en un hecho ocurrido en el 2017. El menor había sido violado por el sacerdote desde que éste tenía 10 años de edad. En 2012, el cura Alberto Zacarías Cordero Liriano, de 40 años, fue sometido y apresado bajo el cargo de violación sexual de una menor de 15 años en Bonao. En julio del 2009, condenaron a 15 años de prisión al sacerdote Domingo Espinal por violar sexualmente a un menor de 14 años en el sector El Invi, en la carretera Sánchez. Los jueces Alina Mora, presidenta, Evelyn Torres y Ramón Atilas multaron al sacerdote con unos 100,000 pesos. El sacerdote polaco, padre Alberto Gil, fue denunciado a finales de mayo del 2013. El cura huyó del país, pero en el 2015 un tribunal de Varsovia condenó a 7 años de prisión al ex sacerdote por abusar de 2 menores en Polonia y 6 en República Dominicana. ¡Qué bárbaro! Y en ese mismo año falleció el nuncio o embajador del Vaticano en Santo Domingo, Joseph Wesolowski, quien fue acusado de pagar por tener sexo con menores en el país. Murió antes de que fuera enjuiciado en el Vaticano, de una manera muy extraña. Y el 29 de agosto del 2005, el diácono Meregildo Díaz fue condenado a 20 años de prisión en Najayo Hombres, tras ser hallado culpable de la desaparición y muerte de la pareja de esposos, cuyos cuerpos aparecieron quemados y descuartizados dentro de 2 tanques de basura en la comunidad de Atillo, en Azua. Por el caso también fue condenado a 30 años el ex sargento del Ejército Nacional, Valentín Vicioso de Jesús. Yo todos los días tengo que llorar, no lo olvido yo nunca. En la forma que fue. Mira esa pobre muchacha también. Ni siquiera su cuerpo pudo encontrarse. Cuando su papá, su única hija que tenía era esa muchacha. Y buscó entre ese tanque, así quemado, así. Ni siquiera la cabeza de su hija pudo encontrar. Esa fue una condena muy ridícula por el motivo de que Meregildo ni con la muerte pagaba. Porque lo que él hizo fue una cosa demasiado grande. Se ventiló en los diarios que este lo había mandado a matar porque había sostenido relaciones sexuales con el joven y estos le sacaban dinero. Los casos de abusos y violaciones dentro de la iglesia son muy difíciles de erradicar, ya que son como caballos de Troya que viven entre nosotros y nunca pensaremos que una oveja lleva dentro un lobo.